Inicio la grabación de la clase en estos momentos. De nuevo, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como pues ustedes saben, esta es la última semana de nuestro curso de Excel comercial y empresarial, entonces la invitación es que por favor se pongan al día con las actividades, aunque yo sé que en general pues en este grupo no ha habido así mayores inconvenientes, porque pues si bien ha existido de pronto uno que otro retazo, no es tan extenso y han podido entregar las actividades. Bueno, en el día de hoy la semana prácticamente la vamos a acabar con unas funciones de bases de datos, que era parte de la que habíamos visto el viernes, que habíamos visto la función B de suma, que habíamos explicado que tenían unas ventajas con respecto a las funciones puntos y punto conjunto. Y vamos a ver si ya hacemos la introducción de lo que son las macros. Vamos a tener mañana y pasado mañana temas sobre macros, el jueves temas de combinación de correspondencia y finalmente el viernes vamos a tener un espacio para la actividad final que va a ser la prueba de finalización, con la cual se va a hacer eh, digamos, la contraparte con la prueba diagnóstica para así poder pues validar los conocimientos adquiridos durante el curso. Y ese día pues también será pues un espacio para resolver dudas o inquietudes sobre alguna actividad o taller en particular o sobre algo en general. Entonces, bueno, permítame ya por acá les muestro la pantalla. Listo. Aquí tenemos, creo que a ustedes la hoja se les abre, el libro se les abre por defecto en la última hoja que es la de macros. Pero por favor vayámonos a la primera hoja que se llama B de contar. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que habíamos visto al final de la clase del día viernes, las funciones de bases de datos, como les decía, tienen ciertas ventajas sobre las funciones puntos y punto conjunto que hemos visto en las clases. Esas funciones, eh, nos permiten o son mucho más claras, son mucho más cortas, debido a que los argumentos de casi todas las funciones de base de datos, bueno, de todas, son los mismos, en el que es una selección de base de datos, un nombre de campo y unos criterios. En el día de hoy yo les traje, además de la función B de suma, les traje las funciones contar, contará, promedio, min, máximo, producto y extraer de base de datos. Hay otras funciones de bases de datos, pero pues va más relacionada ya a sacar temas de desviación estándar, variación, etcétera, etcétera, y pues ya son para temas muy particulares. Entonces, por aquí tenemos en la primera hoja, es la función B de contar. Aquí, por favor, borren, no es B de contará, es B de contar. Y pues quiero empezar de pronto recordando cuál era la diferencia entre la función, sin mirar si es esta, la diferencia entre la función contar y contará. ¿Recuerdan cuál era esa diferencia entre la función contar y contará? ¿O no lo recuerdan? Si no lo recuerdan, está bien. Creo que contar era solamente números, ¿sí? Y contar así sumaba todo. Contará cuenta. Sí, datos numéricos. Y contar así sumaba también caracteres, o algo así recuerdo. Bueno, para acá me dice Angie Tatiana, contará cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información. Sí, es correcto, Angie Tatiana. Y es correcto también lo que decías, Ana María. Contar era para los números básicamente y contará para todos, incluyendo los números, salvo con una excepción. ¿Recuerdan cuál era la excepción? ¿Cuál es la excepción de contará? Que es lo único que no nos cuenta contará, que para eso hay otra función.
que habíamos visto tres. Sí, son los espacios en blanco, creo. Exacto. Eso es lo único que no nos cuenta a nosotros contar A. Entonces la función, en este caso con B de contar, es una función de base de datos que va a aplicar la metodología de la función contar, es decir, contar básicamente números. Como su nombre lo indica, cuenta las celdas que contienen números en un campo de registro de una lista o base de datos que cumplen con las condiciones especificadas. La sintaxis es base de datos contar y con eso ya uno entiende qué va a ser la función. Los argumentos son exactamente los mismos de la B de suma y van a ser exactamente iguales para todo. ¿Qué es una base de datos así por encima? Para Excel, una base de datos es una formación estructurada en un rango o en una tabla, en donde vamos a tener unos encabezados que nos van a servir de campos o columnas y cada fila va a tener o va a ser denominada como un registro. Hay que tener en cuenta que solamente funciona estas funciones de base de datos solamente funcionan si el encabezado se encuentra ubicado en la parte de arriba. Recuerden lo del buscar B y buscar H, o sea, como si la estructura llevara la forma de un buscar B, pero no puede servir como un buscar H, en donde los encabezados estén por filas. ¿Listo? Entonces, resulta que por acá me dice que, que la función B de contar me va a pedir que se cuente el número de mujeres. Entonces, por acá yo les traía la función contar.si. La función contar.si, cuando la utilizábamos, tomábamos el rango de donde íbamos a contar y colocábamos el criterio del cual íbamos a contar y eso nos iba a dar una respuesta. Entonces, lo que cuando veíamos la función punto sí punto conjunto, aclarábamos que contar punto sí funcionaba como un contará punto sí, entendiéndose que si yo quiero contar números y contar letras, la función contar punto sí me lo va a permitir. Es decir, no es contará punto sí, sino es contar punto sí. Pero en la función B de contar, esa función de base de datos aplica exactamente igual que la función contar. Para ello hay una función que se llama B de contará, que es para todo tipo de datos menos, menos celdas vacías. Entonces mi pregunta es, si yo voy a contar el número de mujeres, ¿qué voy a contar? ¿Voy a contar un texto o voy a contar o voy a contar estos números? ¿Qué me dicen ustedes? Pues básicamente lo siguiente. Yo voy a contar el número de mujeres, o sea, voy a contar acá. Para yo saber cuáles son mujeres, tengo que dirigirme acá a la orientación y ahí es donde voy a hacer el conteo. Como voy a usar contar, B de contar, ¿ustedes creen que eso va a ser posible o no? Hola, hola. Sí, profe. Eh, Les voy a contar Escuché que algo muy chistoso para que rompamos el hielo. Yo sé que son las 7:20 de la mañana, venimos de un fin de semana. Nosotros queremos que hoy fuera, mejor dicho, que hoy fuera otro sábado ya. No, mejor dicho, que hoy fuera domingo, que fuera lunes festivo. Resulta que yo alguna vez vi una clase y para el profesor le pasaba exactamente lo mismo. Él preguntaba algo y como era muy temprano en la clase, muchos, eso eran tiempos de pandemia,
cuando todavía no salíamos a presencialidad, muchos llegaban y no, no respondían. Entonces la forma cómica de él era, hola, hola, ¿se fueron al baño? Entonces, pues los quiero invitar a que participemos. Yo sé que son las 7:20 de la mañana después de un fin de semana. Yo también me siento y me siento igual. Tómense de pronto, aprovechen de pronto si tienen un tinto ahí, se lo van tomando y vamos haciendo acá y vamos participando, ¿listo? Entonces por acá Ana María me iba a comentar algo. Qué pena que te interrumpí, Ana María. Le quita el impulso. Ajá, sí. No, pero igual tampoco estoy segura. Pues, pues yo diría que sí se puede con el de contar. Ok, entonces voy a explicar de nuevo eso. Entonces el contar punto sí o contar punto sí punto conjunto y gracias a Ana María. Esos contar punto sí punto conjunto van a funcionar como unos contará. Pero las funciones B de contar, por algo están divididas en B de contar y B de contará. Como B de contar dice, cuenta las celdas que contienen números en un campo o columna. Entonces, si yo voy a contar el número de mujeres, me tengo que ubicar en qué campo o en qué columna. En la de orientación. Y como dice, cuente las celdas que contienen números en un campo y en este campo no hay números, la función B de contar no nos va a servir. Vamos a ver que le vamos a dar B de contar, seleccionamos, punto y coma, el nombre del campo va a ser la orientación, porque yo quiero saber precisamente cuántas mujeres hay, punto y coma, los criterios son estos dos de acá y le doy enter. Él me va a decir cero, no me va a votar como tal un error, no tanto porque no haya, sino porque él no encuentra, ya que la función B de contar está estructurada para que en el campo columna que se dé contenga números. ¿Y cuál fue el campo columna que le dimos? La de la orientación. Y dentro de ese campo columna solamente hay texto. Entonces, la función B de contar no me ha de servir para contar texto. Si yo les pregunto número de personas que su nombre comienza con la letra G, que ya habíamos visto que había un comodín, primera pregunta, ¿en qué campo nos vamos a ubicar para contar el número de personas que su nombre comienza con la letra G? ¿Cuál sería ese campo o columna? Hola, ¿están desayunando? Listo, entonces Ana María dice el nombre. Entonces, efectivamente es el nombre. Ahora, pregunto, el nombre, ¿qué datos contiene? ¿Contiene la columna nombre hacia abajo? ¿Qué datos contiene? ¿Textos o números? Contexto. ¿Textos? Entonces, si contar es para números, ¿creen que va a funcionar la función B de contar? Yo no creo que funcione. Sí, yo tampoco lo creo. No, mentira, sí. No funcionará porque evidentemente ahí abajo lo que hay son textos. Y lo acabamos de decir. B de contar va a servir solamente en el campo columna que contenga números. Entonces, aquí dice número de personas que su nombre comienza con la letra G. Por lo cual, si yo aplico la función B de contar, no me va a permitir, no me va a permitir llegar a ningún resultado. Acá selecciono nombre, los criterios son los de acá y selecciono estos criterios de acá y enter. Y listo. Miren que nos da cero porque no me lo permite. Ahora resulta que dice número de mujeres mayores a 25 años.
¿Qué va a pasar con la función? Bueno, ¿cómo lo hacíamos antes? Como tenemos dos criterios, que sean mujeres y que sean mayores a 25 años, la función que utilizábamos punto sí era punto sí punto conjunto, era la contar punto sí punto conjunto, en donde teníamos que colocar el criterio donde estaba la F y el criterio donde estaba el mayor a 25. En el caso de la función B de contar, si bien vamos a hacer una búsqueda en la columna de género que contiene femenino, resulta que esa función B de contar, desde que haya un criterio, miren que acá están los dos criterios, un criterio de los dos contenga números, la búsqueda se puede hacer. Es decir, yo voy a decirle acá B de contar. Esta va a ser mi base de datos. Miren que uno ya casi se vuelve mecánico con las funciones de base de datos, que son más sencillas que las otras. Selecciono base de datos, punto y coma, el nombre del campo. Como yo quiero saber el número de mujeres mayores a 25 años, pues me voy al campo de la edad, que contiene el número que yo voy a buscar, que es el de mayor a 25. Pero, punto y coma, en los criterios no voy a seleccionar solamente la edad, porque hay personas que tienen más de 25 y no son mujeres, son hombres. Entonces, en el criterio voy a seleccionar todo y le voy a dar Enter. Y miren que acá me está haciendo la búsqueda, me está diciendo que son 3 las mujeres mayores a 25 años, al igual que la función contar puntos y punto conjunto. Permítame un momento. ¿Qué necesita? Plata. Acá. La cama, ¿no? Ayuda. Caja menor. Bueno, entonces, por acá. Entonces, ¿qué pasa con B de contar de nuevo? Siempre y cuando en uno de los dos criterios se ubique un campo o columna que contenga número, puedo hacer la búsqueda. De nuevo, va de contar, la sintaxis de todas es igual. Tomo la base de datos que es el rango o la tabla en donde está contenida la información. Punto y coma. El nombre del campo debe coincidir en contar con el encabezado que tenga número. En este caso, el único encabezado que tiene número es la edad. Entonces, por eso seleccioné el encabezado de la edad. Punto y coma, va a ser los criterios, y en los criterios sí va a servir utilizar la orientación y la edad. ¿Es claro lo que acaba de mencionar o les quedan dudas? Para mezclar. ¿Cómo vamos para Ana María, Angie? Listo. Claro. ¿Conociste países si no tenían tarjeta allí? Bueno, entonces por acá. Número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. ¿Cómo va a ser esto? Voy a decirle igual B de contar. Voy a seleccionar, bueno, ya sí puedo seleccionar esta de acá. Selecciona la base de datos. Esta y esta son lo mismo. La copié para evitar precisamente eso. Punto y coma. El nombre del campo. ¿Cuál es el campo acá que voy a tener que escoger para que me haga el conteo de los nombres que comienzan con la letra G y su edad es menor a 30 años? Teniendo en cuenta que como tenemos un criterio, cual el de la edad acá, en el cual ahí contiene los números, sí puedo usar la función B de contar. Entonces, ¿cuál va a ser el campo que voy a utilizar para el
el número de personas que comienza con la letra G y su edad menor a 30 años. Entendiéndose por campo, encabezado, columna, que serían nombre, orientación y edad. Edad, dice Lady Vivian. Exacto. Selecciono la edad, punto y coma, selecciono los criterios, los de acá, y le doy enter. ¿Y qué me dice? Son dos personas las que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Y ahora, número de personas que su edad se encuentra entre 20 y 30 años. Entonces acá va a ser lo mismo. B de contar. Selecciono base de datos, punto y coma, el encabezado de la edad, punto y coma, los criterios que son los que están acá. Enter y efectivamente me da 7. ¿Hasta aquí alguna duda con la función B de contar? Incluso la clase pasada vimos la B de suma. ¿O todo es claro? Es claro, profe. Bueno, y especialmente una pregunta. ¿Qué función se les hace más fácil? ¿La B de contar, B de suma, o la sumar punto sí, punto conjunto, contar punto sí, punto conjunto? ¿Cuál se les hace más fácil? A ver si ya me respondieron acá al chat. No. La de suma. Para ti la B de suma, para ti las funciones de base de datos son más fáciles que las punto sí, punto conjunto, en general. Sí. Para Angie Tatiana dice que las contar punto sí. Pues yo en lo personal me quedo con las BD, las de base de datos, porque es que siempre tienen 3 criterios. Son base de datos, entonces uno ya sabe que selecciona toda la base de datos, el encabezado, que es por donde voy a hacer lo que me pide a mí la función. Si es una suma, el encabezado donde voy a hacer la suma. Si es un contar, el encabezado donde haya un número para poder contar, y así sucesivamente. Profe, sí tengo una duda. Dime, Ana María. En esa función de, bueno, de suma o de contar, los criterios siempre se deben extraer de la tabla para poderlo colocar en la fórmula, porque pues si está en la tabla no se puede. Correcto. Esa es la desventaja que tienen las funciones base de datos, las funciones de base de datos, que es necesario crear una tablita como estas para decir cuáles van a ser los criterios. Yo les decía el día viernes, ¿recuerdan cómo funcionaban, valga la redundancia? Bueno, no eran funciones, ¿cómo funcionaban los filtros avanzados? ¿Qué nos tocaba hacer con los filtros avanzados? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Si no lo recuerdan, no hay lío. No recuerdo. Muy bien. Tocaba hacer otra hoja con la información. No, esas eran con las tablas dinámicas que habíamos visto el ejemplo. ¿Se acuerdan que teníamos, ese día usamos la función transponer? ¿La recuerdan? La transponer. Que teníamos unos encabezados y que había un momento en que nos salía un error y que yo les decía, tomemos directamente el encabezado de acá, porque había una palabra que era examen, y el encabezado se llamaba examen, y resulta que como estaba ajustado era realmente examen final, y yo copié acá diciendo examen y no me daba el resultado. ¿Sí lo recuerdan? Más o menos. Listo.
Y de paso, a veces lo importante no es que se acuerden todo el procedimiento, sino que ustedes sepan, yo voy a hacer tal cosa y si tienen alguna duda, yo no sé si a ustedes les mostré esto de acá. Voy a darle un momento. Yo les mostré sobre el soporte de Microsoft. ¿Esto de acá se los mostré alguna vez? ¿O no? ¿O no recuerdan? No, profe. Ok, entonces, por acá. Mejor. Así. Permítanme que les voy a dejar ese link para cada vez que ustedes tengan dudas. Esta de acá. Angie Tatiana, muy bien. Cuando uno no sabe qué hacer, porque es que es válido, porque es que Excel tiene más de 500 funciones, si mal no lo recuerdo. Entonces por aquí dice, mire, nuestras 10 funciones más populares. Por aquí están las funciones de compatibilidad, funciones de cubo, estos son para temas logísticos, las de bases de datos que estamos viendo, las de fecha y hora. Miren que hay muchos más de las que vimos. De ingeniería, financieras, de las que vimos por ahí con la tabla de amortización, de información, que si era número, que si era, ahí yo les mostré algunas, las lógicas, la CI, la CO, a la si error, si conjunto, hay más opciones. Aquí en ese link van a encontrar todas las funciones de Excel, absolutamente todas. Porque distribuidas por categorías. Si quieren ir a alguna en particular, por ejemplo esta de acá, distribución beta, le dan clic sobre el azul y acá nos dice la sintaxis de la función, nos dice qué hace cada uno y nos muestra un ejemplo. Eso les puede servir para cuando tengan alguna duda. Es válido que a uno se le puedan olvidar funciones o confundir, como por ejemplo esas días.lab, día.lab, etc. Por aquí están por orden alfabético, se las comparto también para que lo tengan ahí siempre como referencia. ¿Listo? Entonces, volviendo por acá, siempre hay que colocar los encabezados para jalarlos como si fuera un criterio. Ese es el requisito o la desventaja que tiene la función b de suma, pero tiene más ventajas con respecto a las puntos y punto conjunto que ya vimos y ya les indicaré cuál es. Vamos a irnos a la función que se llama b de contará. En b de contará, la función se utiliza como si fuera un contará. Es decir, en este caso, indiscriminadamente si es texto o si es número, salvo que sean celdas en blanco, la función va a ser el conteo. Mi sugerencia respetuosa es: ignoren la función b de contar, no la tengan mucho en cuenta. De hecho, no he encontrado una aplicabilidad exacta para b de contar que la b de contará no me lo haga. Entonces, usemos mejor la función b de contará. Sí hay una diferencia que ya les puedo decir, pero es una diferencia más de manejo. Entonces, miren la sintaxis de la función b de contará. No tengo siquiera, creo yo, ya que repetirla, porque la sintaxis de todas las funciones de bases de datos son las mismas y cada componente pues es lo mismo.
Entonces por acá yo ya tengo el número de mujeres. Como yo voy a contar texto, con B de contar no me lo permitía, pero con B de contará sí me lo va a permitir. Las sintaxis son las mismas que habíamos visto. Entonces esto es igual B de contará, dice la base de datos, punto y coma, el nombre del campo. Como voy a contar mujeres, el encabezado, la orientación de género, punto y coma, los criterios van a ser estos que están acá y le doy enter. Y miren que ahí me está diciendo que 6. Si yo hubiera usado B de contar, miren que lo único que tendría que borrar para traer la función B de contar sería la A, porque la sintaxis es la misma. Me salía 0. Si yo le digo B de contar A, me va a salir 6, que corresponde al número de mujeres que encuentra acá identificados por la letra F. Lo bueno de esta función contará también es que, miren que yo seleccioné, lo ideal es que uno seleccione el encabezado, si yo voy a hablar de número de mujeres, el encabezado donde se encuentran las mujeres. Pero si yo coloco el encabezado en nombres y le doy enter, el resultado me lo va a generar de cualquier manera. Si lo coloco en edad, el resultado me lo va a generar de cualquier manera. Porque básicamente, si yo tomo otro encabezado, o sea, yo estoy tomando el de la orientación y tomo otro encabezado, él lo que va a hacer es, como no encuentra nada en este encabezado, se va a poner a buscar en el resto de encabezados. Y en donde encuentre, voy a que va a ser el conteo de lo que yo le indique en estos criterios. Pero para no confundirnos, la sugerencia es, voy a contar número de mujeres, me refiero al nombre de campo en donde se hace la identificación de las mujeres y le doy enter. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, volviendo por acá, tengo ahora la número de personas que su nombre comienza con la letra G. Entonces, B de contará, base de datos, punto y coma. ¿Cuál va a ser el campo que voy a seleccionar para que haga el conteo de los nombres que comienzan con la letra G? ¿Cuál es ese campo? ¿Cuál sería ese campo? Sería nombre. El de nombre. Punto y coma, los criterios ya están acá. Sugerencia y repitiendo como la sugerencia, este encabezado tiene que coincidir exactamente con el de acá. Si por acá abajo dice nombre y apellidos, digamos que no se ve. Miren que acá dice nombre, ¿cierto? Y acá en la parte de abajo dice 0. Y uno dice, pero ¿por qué si el nombre, si está bien el encabezado? Y uno va y mira el encabezado y dice nombre y apellidos. Entonces lo ideal sería
copiar, en el encabezado, pegar y listo. Eso pues como recordatorio, eso nos pasaba incluso con los filtros avanzados. Listo, entonces por acá, número de mujeres mayores a 25 años. Miren que de nuevo no es nada difícil, ya sabemos que es B de contará, base de datos, punto y coma, el nombre del campo que es. Quiero saber las mujeres mayores de 25 años, entonces ahí hay dos criterios. Puedo escoger o el de las mujeres o el de la edad o el de la orientación o el de la edad para que me dé el resultado. Pensándolo pues organizadamente, ya saben, vemos que si escogemos nombre, también nos sirve. Entonces tomamos el género, punto y coma, y los criterios que se encuentran acá y enter. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, así va a funcionar B de contará. Dejemos estos dos más bien para que ustedes los practiquen y nos pasamos a la hoja B de promedio. Ya sabemos qué hace contará. ¿Qué se imaginan que hace la función B de promedio? Yo sé que la respuesta puede parecer, ay, pues obvio esto, pero pues es lo que quiero que lleguemos a ese punto. O sea, es como decir, las variables de base de datos son otra forma de hacer qué. Si es B de suma, otra forma de hacer suma. Si es B de qué, B de contar, otra forma de contar. B de contará, otra forma de contar todo menos celdas vacías. En donde tiene que haber siempre, para poder aplicarse, tiene que haber unos encabezados. ¿Listo? Cambio la pregunta, ¿cuántos dijeron? Ay, pues obvio, promedio. Ahí sí ninguna para quedar bien, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, por acá, función B de promedio. Entonces, incluso yo copié mal acá el texto. Es algo como, bueno, es la que hace el promedio. Acá está mal copiado el texto, me di cuenta. Entonces, la sintaxis es la misma. Por acá dice promedio de las edades de los hombres. Con el promedio sí, teníamos que seleccionar el rango que íbamos a promediar, que era el de las edades. El rango de la orientación primero que todo, y luego qué criterio debía cumplir, y finalmente el rango de las edades, que es lo que está acá. Con B de promedio es sencillo. B de promedio. Base de datos, ¿cuál va a ser? Esta que está acá. Punto y coma. El nombre del campo, pues si voy a hacer el promedio de las edades, tengo que pararme sobre las edades. Y le digo punto y coma. Los criterios van a ser los que yo ya tengo aquí definidos, que son para la orientación, que busque los que tengan M y le saque el promedio a las edades de la columna o encabezado edad. Y le doy enter y notemos que es exactamente igual a la función promedio.sí. ¿Hasta ahí es claro para todas? Sí, profe. Listo. Promedio de edades de las personas de la zona norte. Va a ser igual B de promedio, la base de datos nuevamente, punto y coma, el nombre del campo, como estoy sacando promedio de edades, selecciono la edad, punto y coma, criterios, los que yo ya tengo definidos, zona norte. Y miren que es exactamente igual. Entonces por acá, promedio de las edades de la zona norte.
de los hombres de la zona norte. Exactamente igual, B de promedio. Ya esto se vuelve mecánico. Base de datos, punto y coma. Nombre del campo, como es el promedio de la ciudad, selecciono la edad, punto y coma. Los criterios es que sean estos. Estas funciones de base de datos son muy útiles. Son poco utilizadas, poco el mundo las conoce. De hecho, aunque son sencillas, están categorizadas dentro de unas funciones de nivel intermedio avanzado, pero son más que todo por su desconocimiento, porque casi no se utilizan, pero son sencillas y muy útiles. Ahora, por aquí se me fue un BD, pero bórrenlo por favor. Me preguntan el promedio de edades de las personas de la zona norte y sur. ¿Recuerdan cuando usamos la función promedio, punto sí, punto conjunto, qué ocurría con este ejercicio? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bien, listo. Cuando nosotros queríamos sacar el promedio de las zonas norte y sur, miren qué nos tocaba hacer. Aquí está la sintaxis. Nos tocaba colocar promedio punto sí punto conjunto para sacar el promedio de las zonas norte y promedio punto sí punto conjunto para sacar el promedio de la zona sur y colocar eso todo dentro de una función promedio. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Listo. Entonces la función B de promedio evita ese error. Evita tener que colocar promedio dentro, promedio tal cosa, punto y coma, promedio tal cosa. Resulta que el ejercicio dice promedio de las edades de las personas de la zona norte y sur. Bueno, yo sé que si bien dice zona norte y sur, cuando uno va a hacer una búsqueda de zona norte y sur, recuerdan quizás, miren que voy a señalar esto de acá. No, mejor el de arriba. Orientación y zona. Recuerdan que si yo busco entre dos encabezados, es decir, la orientación acá y la zona acá, es como si yo estuviera diciendo la función y en la búsqueda, en el filtro avanzado, y eso funciona de igual manera acá en la de base de datos. Es decir, yo voy a buscar el promedio de edades de los hombres y que sean de la zona norte. Es decir, que en la columna de género esté una M y en la columna de zona se encuentre la palabra norte. Y el único que cumple de hecho es este. ¿Sí recuerdan eso? Porque ¿qué pasaría si esto es I? ¿Qué pasaría si lo busco así? ¿Qué vendría siendo eso? ¿Qué funciones nosotros hemos visto cuando combinábamos sí y había otra con la que podamos combinar? ¿La recuerdan? ¿Sería la de concatenar? No, ¿se acuerdan que hacíamos, que podíamos decir sí y o sí qué? Sí, o. Sí o, correcto. Cuando yo genero un nuevo encabezado,
o genero un nuevo criterio, miren que acá género y zona, yo le estoy diciendo que sea masculino y que sea del norte. Por aquí, un momento me devuelvo a B de contar A. Miren que acá hay dos edades, ¿cierto? Ambas son de la misma columna, pero yo estoy diciendo que sean mayores iguales a 20 y menores iguales a 30. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí lo entienden hasta ahí? Sí, señor. Listo. Pero si yo quiero decir zona norte y sur, yo les decía, no se puede colocar norte acá en zona y por aquí en zona sur, porque estaría buscando dentro del encabezado zona aquella que diga norte y aquella que diga sur. Ninguna lo dice, o sea, ninguna dice norte y sur. Como tal ahí es o norte o sur. Entonces miren que lo estoy diciendo, o norte o sur. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? El promedio de las personas de la zona que sean de la zona norte. Y cuando dicen y sur ahí, es decir, de la zona norte y los sur, los voy a coger a todos. A todos que caigan en zona norte y sur. Y a eso les voy a sacar el promedio. Ese promedio da 23,66667. ¿Cómo lo hacíamos con promedio, punto sí, punto conjunto? Teníamos que sacar primero el de norte y luego el de sur y luego eso sacarlo dentro de un promedio normalito. ¿Cómo se hace en la base de datos? Como ya le hemos venido haciendo. B de promedio, la base de datos, punto y coma, el nombre del campo. ¿Qué voy a promediar? Edades. Punto y coma. Los criterios son estos de acá. Y le doy enter. Y miren que el resultado es exactamente igual. No tuve que utilizar promedio dentro promedio punto sí punto conjunto o promedio punto sí también era válido, sino que con la misma estructura, acá se me borró el fórmula text y 39. Miren que con la misma estructura obtenemos el mismo resultado y mucho más cortica la función. ¿Sí quedó claro? Vale, Angie, feliz día, feliz semana. ¿Sí quedó claro para todos o quedaron dudas? O no la entendí, no entiendo. Para mí Sí, es claro, profe. sí, fue claro. Listo. Entonces vámonos a la hoja donde dice B de min. En la hoja B de min, pregunto, nosotros vimos cómo sacar el mínimo de un conjunto de datos, bueno, de un mínimo de un rango de datos. Pero ¿qué pasaría si yo necesitara sacar el mínimo de ciertos datos bajo ciertas condiciones? Resulta que existe una función que se llama min.si.conjunto que no la vimos. Esa función min.si.conjunto no todos la tenemos. La tienen específicamente unas versiones 2019 y 2021 de Excel, los que tengan Office 365, etc. Y en caso de no tenerla, la solución es la B de min. Pero les pregunto, prueben un momento en sus equipos, yo no lo tengo. ¿Quién tiene la función min.si.conjunto? Y me dicen, por favor.
Me dicen si no la tengo o si la tengo. Me pueden decir ahí por el chat. Por favor. ¿Cuál función? Min.si.conjunto. Ana María no la tiene. Lady Viviana tampoco. La esperanza recae en ti, Sandra. Bueno, ahí terminó la esperanza. Entonces, no. Bueno, de cualquier manera, yo tampoco lo tengo, pero les traje la función en caso de que ustedes la lleguen a ver. Es idéntica a las que hemos visto de puntos y punto conjunto. El mínimo, lo primero que me va a pedir a mí es el rango donde vaya a buscar los datos mínimos. Lo segundo, el rango de criterios y luego el criterio que deba ir acompañado de ese min punto sí punto conjunto. Este va a tener, no hay un min punto sí. Miren que nosotros habíamos hablado de sumar puntos sí y punto conjunto, contar puntos sí y punto conjunto. No hay un min punto sí, sino simplemente hay un min punto sí punto conjunto. Y de hecho, pues en mi opinión creo que esos contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí, pues están pues mandados a recoger, porque si yo utilizo las puntos sí punto conjunto y solo coloco un criterio, voy a hacer lo mismo que un punto sí normalito. Entonces ahí se las traje de cualquier manera por si alguien la tenía. Pero vamos a ver cómo es con B de min. La pregunta es el mínimo de las edades de los hombres. ¿Qué me están preguntando? Miren que si yo decía solamente el mínimo de las edades, yo decía el mínimo de las edades, por ejemplo acá es el 18, y resulta que Isabela es mujer, por lo cual la función min normalita no me serviría, me serviría un min.sí.conjunto o esta que está acá que es B de min. ¿Cómo funciona B de min? De la misma manera que han funcionado las otras de base de datos. B de min, abro paréntesis, selecciono la base de datos, punto y coma, el nombre de campo, ¿cuál va a ser? Como voy a sacar el mínimo de edades, pues selecciono la edad. Y le digo punto y coma. Y el campo, los criterios van a hacer que la orientación sea masculina. Es decir, por el campo de edad busque el mínimo siempre y cuando en el campo de género haya una M. Y le doy enter y me dice, mire, el mínimo de las edades de los hombres es el 20. Eso corresponde a la de Juan. Miremos quiénes son hombres, Juan y Luis. La edad de Luis supera la de Juan y la de Gerson y Nicolás superan la de Juan. Entonces así utilizamos una función B de min para sacar un mínimo con determinados, con uno o más criterios. ¿Hasta ahí es claro o es confuso? ¿Claro? Listo. ¿Cómo sería el mínimo de edades de las personas de la zona norte? Sería igual B de min, la base de datos, punto y coma, el nombre del campo, ¿cuál va a ser? Son edades, selecciono edad, punto y coma, y aquí los criterios. Enter. Y me dice, esto es 18, el mínimo de las edades de las personas de la zona norte es 18. Entonces miremos quiénes están en la zona norte. Está Juan, Isabela y Jacqueline. De la zona norte, ¿quién es el que tiene la edad más pequeña? Puede ser, aquí no nos están diciendo que sean hombres o mujeres, sino simplemente de la zona norte.
Perdón. Y acá utilizo B de min y me dice, miren, las de la zona norte, los que tiene, la que tiene o el que tiene la menor edad es quien tiene 18 años, que en este caso es Isabel. Y por acá, el mínimo de edades de los hombres de la zona norte. Vamos a hacer lo mismo. Igual B de min, base de datos, punto y coma. Estamos hablando de edades, punto y coma. El campo de criterios van a ser que sean hombres y que sean de la zona norte. Y le doy enter y el resultado es 20. Quienes cumplen con la condición de que sean hombres y de la zona norte, simplemente Juan. Entonces por eso el resultado es de 20, porque nadie más es hombre en la zona norte. Y por acá, mínimo de edades de las personas de la zona norte y sur. Resulta que con la función min.si.conjunto pasa lo mismo que con promedio. ¿Qué toca hacer? Sacar el mínimo primero de los de norte. Una vez saque el mínimo de los de norte, saque el mínimo de los de sur. Y busque de esos dos quién es el mínimo. Para evitarnos eso, le decimos igual B de min. Vamos a tomar la base de datos, punto y coma, seleccionamos las edades, punto y coma, y los criterios va a ser que busque por zona norte o sur, y entre zona norte o sur ubique cuál es el de edad más pequeña y le doy enter. Me dice que 18. Zona norte o sur. Esto es sur, esto es norte, sur y norte. De esas personas, ¿quién tiene la menor edad? El número más pequeño, pues de nuevo Isabel. ¿Hasta ahí es claro para todas? Sí, señor. Listo. Función B de max. Exactamente igual que B de min. Existe también una función más.si.conjunto. La función es igual, idéntica. ¿Qué va a hacer ahora? No buscar el mínimo, sino el máximo. El máximo de edades de los hombres. Igual B de min. Base de datos. Punto y coma. Nombre del campo. Como son edades, selecciono edades. Punto y coma. Los criterios. La edad máxima. Perdón. Le coloqué fue B de min, B de max. La edad máxima de los hombres es aquella. Juan, Luis son hombres. Gerson y Nicolás. Nicolás es la persona más mayor. Y ese es el número que me está trayendo acá, el 32. Lo mismo por aquí en la parte de abajo. Esta si quieren la podemos dejar para practicar. Máximo de edades de las personas de la zona norte y sur. Entonces B de max. La base de datos. Punto y coma. El nombre del campo. ¿Qué es lo que vamos a sacar de máximo? Edades. Y ojo que con B de min y B de max ocurre lo mismo que contar. Solo puede sacarme el máximo de una columna que tenga números. Nombre de campo, punto y coma, los criterios. ¿Qué está haciendo? Me está sacando el máximo valor en el campo de edad que contenga dentro de la zona norte o sur. Entonces de nuevo, zona norte-sur, sur, norte, bueno, sur acá también y norte. De esos, ¿quién es el más grande? El 29. Si yo le digo por acá erróneamente que me tome
como encabezado la zona, me va a dar 0. No porque esté mal, sino porque ese encabezado, ese nombre de campo, tanto para min y max de la función base de datos, debe corresponder a la columna que contenga los números. ¿Hasta ahí es claro para todas? Sí, listo. Bueno, experiencia. La función b de min y b de max básicamente sirven para buscar el mínimo y el máximo si hay si hay uno o más criterios especificados. Si solamente seleccionar el mínimo de algo, pues entonces podemos usar el min normal. Pero si me piden el mínimo de tal y tal cosa, usar b de min. Lo mismo para max. Ahora, la hoja B de producto. Resulta que B de producto, como recuerdan que era producto para Excel. O recuerdan en general que es un producto. Dentro de las matemáticas, ¿qué es un producto? Multiplicar, muy bien, Lady. Entonces la función B de producto va a multiplicar los valores de un campo de registros de una lista o base de datos que cumplen con ciertas condiciones. B de producto y B de extraer son un poquito, digamos, más complejas que las anteriores, no por su sintaxis, porque es la misma, sino es para que lo entendamos, pero vamos a mirar lo siguiente. Resulta que dice, multiplica los valores de un campo, columna de registros de una lista o base de datos que cumplen las condiciones especificadas. En esta, si no hay un producto.si.conjunto, lo más cercano que hay es la suma producto que vimos por allá en el solver. Suma producto era básicamente que decíamos suma producto, tomamos los valores de una matriz, punto, y lo multiplicábamos por los valores de otra matriz. Es como lo más cercano que hay. Pero es muy diferente. ¿Por qué? La sintaxis, vamos a mirar el resultado y les voy a explicar qué hace. Yo le voy a decir B de producto. Ya sabemos, la base de datos es esto, punto y coma. Vamos a hacer el producto de edades. Producto es de números. Entonces debo seleccionar una columna que tenga números, en este caso la de edades. Punto y coma, los criterios son los que están acá. Y le doy enter y me dice el resultado es 368.000. ¿Qué es ese resultado? ¿Quiénes son hombres? Juan, Luis, Gerson y Nicolás. ¿Qué hace B de producto? Trae el valor de Juan y lo multiplica por el de Luis, que es el siguiente que encuentra con la condición de que sea hombre. Luego, a ese valor resultante lo multiplica por la edad de Gerson y luego ese valor resultante lo multiplica por la edad de Nicolás, que es el siguiente hombre en la lista. Y eso me llega a mí a los 368.000 que están acá. Es decir, él va a identificar primero quiénes son todos los hombres. Y esas edades las va a multiplicar entre sí. Resulta que para las edades, pues como que no tiene como mucho sentido decir que son 368.000 años. Su aplicabilidad podría ser
Em, un ejemplo, el producto, pero es que bueno, no sería como muy práctico tampoco. Su aplicabilidad podría ir de pronto decir cuánto es el producto de dos ventas o cosas así, pero pues también es un poquito utópico. Pero ¿cómo funciona esa función B de producto? Encuentra los criterios que sean hombres y coge los números del campo que yo le di y los multiplica todos entre sí. ¿Es claro lo que acabé de mencionar? Se fue el internet. Hola, hola, volví. Volví, se me fue Yo no escuché. fue mi internet el que se fue por un momento. ¿Hasta dónde lograron escucharme? Perdón, para repetir. ¿Hasta dónde lograron escucharme? Perdón. Sí, la explicación de que se multiplican todas las edades. ¿Esta explicación sí la alcanzaron a escuchar? ¿Esta de acá? ¿O no? ¿Esa sí se logró escuchar o no se logró escuchar? Esto de acá. Ah, ok. Producto de las edades de los hombres. Resulta que vamos a identificar quiénes son hombres, que son los de amarillo. Eso es lo primero que va a hacer la función B de producto. Lo segundo, como yo le indiqué que es un producto de edades, pues él va a mirar dentro de las edades de esos que sean hombres. Y va a coger la primera edad y la va a multiplicar con la segunda edad que encuentra de los hombres. Y luego a ese resultado lo va a multiplicar por la siguiente edad que encuentre de los hombres. Y luego a ese resultado lo va a multiplicar por la siguiente edad que encuentre de los hombres. ¿Hasta ahí ahora sí es claro? ¿O se escuchó entrecortado nuevamente? Ok, listo. Entonces, por acá podríamos irnos a la última. Promedio de edades de las personas de la zona norte y sur. Igual B de producto. Selecciono todos los datos, punto y coma. El nombre del campo son las edades, punto y coma. Los criterios son estos de acá. Y ese resultado me da muy grande. ¿A qué corresponde eso? Resulta que dice producto de las edades de las personas de la zona norte y sur. ¿Quiénes son de la zona norte y sur? Juan y Luis. De hecho, realmente es norte o sur. Carmen, Isabela, Gerson y Jacqueline. ¿Cómo funciona? Encuentra la primera edad, lo multiplica por la segunda edad. A ese resultado luego lo multiplica por la tercera edad. A ese resultado luego lo multiplica por la cuarta edad que encuentra. A ese resultado lo multiplica por la quinta edad que encuentra. Y a ese resultado lo multiplica por la sexta edad que encuentra. Y este resultado es el mismo que está acá. Eso hace la función B de producto. De nuevo, es claro, ¿cierto? Listo. La función B de extraer. La función B de extraer funciona, yo le diría como, ¿recuerdan cuando usábamos, eh, bueno, si bien extraer era para extraer, eh,
O sea, si teníamos, por ejemplo, la palabra hola y decíamos extrae, el texto era esto, punto y coma, desde la posición inicial sáqueme dos caracteres y me sacaba O. Aquí ese B de extraer, más que hacer eso, su analogía vendría siendo con las funciones de buscar. Con los buscar B, buscar H, encontrábamos un determinado valor. Buscar B, sí, que tenía que encontrarse la referencia por acá. Luego le decía cuál era el indicador de la columna y ese era el valor que me iba a mí a devolver. ¿Que coincidiera con qué? Con que encontrara la palabra Juan, bueno, con que encontrara la palabra por acá en determinada columna. Resulta que al igual que el buscar B, extraer solamente trae B de extraer solamente trae un único valor. La función B de extraer extrae un único valor de una columna, de una lista o una base de datos que cumplen con las condiciones especificadas. Por ejemplo, acá yo no puedo traer, bueno, no podría traerme como tal las edades de los hombres porque hombres hay muchos: Juan, Luis, Gerson y Nicolás. Y como su nombre lo indica, extrae un único valor. O sea, si aquí existiera solo un hombre, me podría servir la función B de extraer. Aquí lo más cercano que puede haber sería un buscar B, en donde me busque algún nombre, pero es que hay el problema. ¿Cuál nombre? Juan, Luis, Gerson o Nicolás, si todos son hombres. Le podría decir que me busque porque sea estamos hablando de los hombres, porque sea M. Entonces por acá sería que con un buscar B. Buscar B esta referencia. ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho. Es que otra vez se colgó y quedaste como para buscar un nombre se podría. Ok. Resulta que la función B de extraer me permite extraer un único valor de una columna, una lista, una base de datos. Yo les hago la analogía con la función buscar B o buscar H. Resulta que si yo voy a buscar, por ejemplo, edades de los hombres, yo le puedo decir buscar B y le digo cuál es el valor buscado. Pongamos por acá la M que representa a los hombres, buscar B. ¿Dentro de qué tabla? Como tiene que coincidir con la primera columna, pues voy a escoger desde acá. No escojo desde acá porque acá no va a encontrar la M. Busco desde acá y me voy hasta acá y le digo que me traiga la columna 3 que tiene las edades. Punto y coma, si yo le digo que la coincidencia es exacta, me va a traer el 20. Esperen un momento. El 20 porque es el primero que encontró. Decía edades de los hombres. Pero resulta que no hay un solo hombre. Está Juan, está Luis, está Gerson y está Nicolás. Todos son hombres y él no sabe cuál va a traer. Si el 20 o el 25 o el 23 o el 32 en el buscar B. Entonces me trajo el primero que encontró. Para la función B de extraer no me va a traer nada porque si yo le digo B de extraer y selecciono la base de datos, punto y coma, el nombre del campo es las edades, punto y coma, y los criterios es que sean hombres, él me va a botar un error porque me puede traer solamente un único valor y no hay un único valor para hombres. Hay diferentes valores para hombres. Por ejemplo, para el de Juan es 20 la edad, para el de Luis es 25, para el de Gerson 23 y para el de Nicolás 32. ¿Hasta ahí es claro lo que acabo de mencionar?
¿Sí es claro o no es claro? Sí, señor. Listo. Ahora pregunta, si yo quiero traer las edades de las personas de la zona norte, si hay muchos nortes, ¿será que puedo usar B de extraer? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí porque está dentro de la misma base de datos. Sí, pero como solamente me extrae un único valor, nos pasa lo mismo de acá arriba. Edades de los hombres. ¿Cuántos hombres hay? Juan, Luis, Gerson y Nicolás. Y él no va a saber cuál me va a traer, si el 20, el 25 o el 23 o el 32. El buscar B me trajo el primero que encuentre. Encontré el 20 primero, pues ahí me trae el 20. Pero el B de extraer no me lo va a dejar, porque hay muchos nortes. Tendría que existir un solo norte o una sola combinación entre esto y esto, o entre esto y esto, para que me traiga a mí ese único valor. Entonces, miremos acá donde dice edades de los hombres de la zona norte. ¿Quiénes son hombres? Estos que están acá. Y la pregunta, ¿cuántos de esos hombres vienen o están en la zona norte? Solo uno. Solo uno. Como me extrae un único valor que cumple criterios, ahí sí me va a funcionar B de extraer, que sería igual B de extraer, tomo mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo, ¿cuál va a ser? Va a ser el de la edad, que es lo que yo me quiero traer, punto y coma. Los criterios es que tráigame la edad si existe una única persona que sea del género masculino y que se encuentre en la zona norte. Y le doy enter. Y por eso me trae el 20. Si por acá alguno de esos hombres, por ejemplo Nicolás, no fuera este, sino fuera norte, ahí va el error, porque va a encontrar este y va a encontrar este de acá. Pero como hay un único valor que cumple estos dos criterios, ese es el valor que me va a traer con B de extraer. Si yo hubiera usado buscar B, hubiera dicho igual buscar B, búsqueme esta M, punto y coma, en una tabla o matriz o rango, en donde la primera columna debe coincidir con esa M. Por eso arranco desde acá, desde el género. Y selecciono todo esto. Punto y coma. Ahora, el indicador de columnas, yo me traería, en este caso, ¿qué? Me traería el número 3, 1, 2 y 3. Punto y coma, y que la coincidencia sea exacta. Ay, perdón, 0. Y me trae ese 20. Pero porque hay un único registro que cumple con eso. Y adicionalmente en el buscar B es el primero. Si por aquí no estuviera, si por aquí fuera norte y por aquí fuera sur, él lo primero que me va a encontrar es este de acá me lo encuentra como el criterio es la M, que busque por la M, la primera M que encuentra es este de acá, que viene con sur, pero él no está mirando la regla de sur, está mirando es que sea simplemente M. Entonces ahí el buscar B me está funcionando con un solo criterio. Si yo quiero como tal extraer un dato en particular que cumpla unas condiciones, voy a traerme la función B de extraer. Es decir, si dentro de estos datos solamente hay un registro, entendiéndose por registro una fila, en donde una sola persona sea del género masculino y a su vez
sea de la zona norte, me va a traer ese valor. De lo contrario, no me va a servir. Como en este caso, norte y sur, hay muchos norte y sur, muchos norte y sur, y ahí no me va a funcionar. Solo me funcionó acá, en este caso que dice que me extraiga la edad de los hombres de la zona norte. Realmente es del hombre de la zona norte. Una única persona que es del género masculino y de la zona norte. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ya son las 8:30, no alcanzamos a ver la introducción de macros, igual eran solamente conceptos. Mañana y pasado mañana serán clases de macros y el jueves una clase de combinación de correspondencia y el viernes una sesión de dudas y de la actividad final. Por favor, ponerse al día con las actividades, detengo la grabación